¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? Aquí Jin 999 y bienvenidos a la explicación del santuario de Yoke. ¿Por qué? ¿Por qué hago este vídeo ahora? Si ya hiciste el vídeo con la solución, ¿para qué quieres explicarlo? Bueno, como veis, aquí en el santuario de Yoke tenemos una placa que dice: fíjate en las estrellas y cuéntalas. El número será la clave para abrirte camino. Y bueno, con esto dije en el vídeo que básicamente no me decía absolutamente nada porque yo contaba las estrellas y no las constelaciones. En la versión latina, si le damos aquí a la piedra esta, lo que nos pone es que las constelaciones guiarán tu camino y no te dice ni nada de contar ni pollas en vinagre, así que se formó un revuelo en los comentarios entre latinos y españoles porque decían que la versión española es mucho más fácil, que no sé qué, no sé cuánto, y quiero aclararos que en ambas versiones está mal, porque aquí si nos dicen estrellas, aquí la gente española, por mucho que vosotros lo veáis blanco y en botella, es lioso para todos, así que os voy a explicar en qué consiste esta mierda, que al final es muy fácil y hay gente que lo ha solucionado sin necesidad de guía ni leches y esos son los que ole sus cojones, pero bueno. Así que como veis ahí al fondo tenemos una serie de constelaciones y una constelación, para todo aquel que no lo sepa, es un conjunto de estrellas que forman una forma, ¿no? Ya pueda ser un león, un lo que sea, en el cielo, en el firmamento. Y como veis, todas las constelaciones no son iguales. Tenemos aquí unas en forma de L, otras en forma de otra forma y demás. Así que lo que tendríamos que hacer sería venirnos aquí y nos ponemos delante de esta constelación, por ejemplo, que sería la primera de todas, y tendríamos que contar en el fondo cuántas constelaciones de esa misma forma hay. Así que vamos aquí y contamos una, contamos dos, contamos tres, contamos cuatro y contamos cinco. No hay ninguna más, así que cogeríamos una bolita. Y para representar el número 5 aquí tenemos una serie de palos, ¿no? Que este sería el primero para representar 1, estos para representar el 2, número 3, número 4 y número 5. Así que como hemos visto 5 de esta que vemos aquí enfrente, dejamos la bolita. Así que ahora vamos a mirar esta constelación que tiene una forma extraña, que son es ahí como una L con una Z, así que vamos a contar ¿cuántas constelaciones de ese tipo hay? Aquí vemos una, vemos dos, vemos tres y no vemos ninguna más. Así que cogemos esta bolita y la ponemos en el número 3. Así que ahora la siguiente, lo que tendríamos que hacer sería buscar esta constelación que es más fea que yo que sé, es muy extraña. Y vamos a ver cuántas hay. La vemos aquí a la izquierda, bueno, a la derecha, perdón. Y la buscamos por aquí, vemos una. Vemos una. Vemos una. Y nada más que vemos una. Así que cogemos una bolita y la dejamos aquí, representando el número 1. Así que ahora vamos a ver esta constelación, que es así como muy larga. Y la buscamos aquí. Ahí está, vemos una. Vemos dos. Y no vemos ninguna más, así que vamos a coger esta bolita y vamos a representar que de esta constelación que vemos aquí hay 2. Así que así es como se abriría la puerta del santuario de Yoke. Ahí está. Y aquí para el cofre tendríamos otro puzzlecillo que sería más de lo mismo. Lo malo que eso, que te tienes que patear hasta aquí abajo para contar las constelaciones. Esto es recomendable, hacerse un planito en un papel y apuntar, vale, de esta tenemos 4, de la otra tenemos no sé cuántas, y así. Bueno, esta sería la explicación al santuario de Yoke, y este vídeo lo he tenido que hacer porque básicamente en los comentarios hay mucha gente que me ha insultado, mucha gente que ha dado la solución, otra gente que sigue dando la solución aunque otro haya dado la solución, gente que comenta sin leer los comentarios previamente, aunque ya esté resuelto y aunque haya puesto en la descripción cómo se hace o lo que sea, hay gente siempre que por tocar los huevos te va a poner cualquier mierda, ¿no? Así que me he visto obligado a hacer este vídeo porque la explicación ya la sabía, pero el vídeo no se llama explicación, se llama solución, así que me veo obligado a hacer un vídeo con la explicación a este santuario. Pero bueno, los demás son bastante intuitivos, este es el único que te puedes liar porque básicamente, no porque la gente sea subnormal o demás, simplemente porque las traducciones son bastante nefastas en ambas versiones, así que
tanto en la latina como en la española. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Suscríbete si quieren más guías o más explicaciones o lo que sea, me lo podéis preguntar en los comentarios. Pero también tenéis que entender que si contesto una cosa 10, 15, 20 veces, no la voy a contestar durante los siglos de los siglos. Amén. Así que un saludo, suscríbete si no estás suscrito y déjate un buen like, que eso es lo que necesita este canal actualmente. Like y suscriptores nuevos. Gente fresca. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos. Adiós.